Hola, muy buenos días. Mi nombre es Stalin Vargas, estudiante de programación paralelo A. Hoy le vengo a explicar lo que sería el comando match. Antes de empezar, debemos tener en cuenta que MATLAB nos ofrece una lista de comandos que nos ayudan a graficar superficies, volúmenes y polígonos. ¿Ya? Cada comando tiene su función y tiene su forma de representar la figura. ¿Ya? Entre estas listas se destaca la función sur y la función match. La función sur lo que hace básicamente es representar la superficie, volumen o polígono que vayamos a hacer de forma superficial y de forma sólida. A cambio, la función match, que es matplotlib, básicamente te va a representar esa figura, ese volumen, ese polígono en forma de malla. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre una y la otra. Bien, ahora, la traducción de match al español es malla. Sigamos con esa definición durante todo el video. Ya, antes de empezar, debemos tener en cuenta que de manera profesional esto es muy usado en problemas de optimización de procesos de ingeniería. Ya. Ahora, ¿cómo funciona el comando match? Se puede usar para dar buen efecto a una matriz bidimensional sencilla, m por n. ¿Ya? ¿Qué significa? Que vamos a utilizar una matriz. ¿Ya? Y a partir de esa matriz ingresamos el comando match y se nos creará un gráfico en 3D. Ya, en esta aplicación los valores de la matriz representan el valor de z. En la gráfica los valores x y y se basan en las dimensiones de la matriz. Bien, básicamente la matriz te va a dar el valor de gráfico en altura, o digamos cuánto va a estar de dónde empieza hasta dónde termina. Ya, y basándonos de esa matriz, pues también se nos va a dar los valores x y y. Para explicárselo de mejor manera, aquí tenemos una matriz. ¿Ya? Digamos que esta matriz va a ser la matriz z. ¿Ya? Es una matriz n por m, en este caso 2 por 3. ¿Ya? Entonces, si yo ingreso esta matriz a MATLAB, ¿ya? Automáticamente el programa me va a decir que la x de esta matriz va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque las x van a representar el número de columnas que tiene la matriz. ¿Ya? Entonces x va a ser igual a 3. Ahora, por otro lado, y va a ser igual a 2. Porque, digamos, hay dos filas. ¿Ya? X se basa en el número de columnas y Y se basa en el número de filas. Bien, ahora, ¿qué significa este 3 y este 2? Que van a tener X va a tener 3 números o 3 componentes, ya, lo que sería el vector, y Y va a tener 2 componentes. Bien, y es así, es como se relaciona todo esto. Vamos a hacer un ejemplo, ya. Vamos a representar esta misma matriz dentro de MATLAB y vamos a ver el gráfico. ¿Ya? Bien. Vamos a representar esta matriz Z. ¿Ya? Bueno, nuestra matriz nos decía que era 7, 18, 3. Espacio, nos vamos abajo. Menos 6, 12, 0, 12. Bien, cerramos matriz. Ahora, si yo pongo el comando match en mayúscula, automáticamente me aparece el gráfico de esta matriz. ¿Ya? Ahora, ya les explicaré
porque aquí te aparecen números, ya te aparecen ejes, pero uno no sabe cuáles son. Ya les explicaré con otro ejemplo cómo uno puede cambiar esos nombres para guiarse mejor. Bien, por ahora quedémonos con esta definición. Por ello aquí no aparecen otros números, ¿ya? Porque este que está aquí, que se guía como la altura, me representa la z o me representa la matriz. Este valor que está aquí me representa lo que sería x. Este valor que está aquí me representa lo que sería y. Bien, ya definido eso, vamos a ver si continuamos con la presentación. Déjenme cerrar el gráfico que está aquí. Bien, a ver, algo que me salté era la sintaxis. Ya, hay muchas maneras de yo poder realizar la sintaxis dentro del script de MATLAB. Por ejemplo, tengo la mesh XYZ, que ya le voy a poner un ejemplo. Mesh Z, que eso básicamente ya lo acabo de realizar ahorita. Y ya vienen propiedades o sintaxis un poquito más avanzadas o complicadas, diría yo. Creo que hay ejemplos. MATLAB dentro de su plataforma te ofrece ejemplos de cómo tú puedes utilizar estos sintaxis, ¿ya? Pero son sintaxis un poco más avanzadas. Son sintaxis donde tú necesitas tener un objetivo, necesitas tener para qué vas a realizar este gráfico, por qué vas a realizar este gráfico y con qué fin vas a realizar este gráfico. Estos comandos no se utilizan por utilizar. Bien. Ahora, nosotros también podemos guardar esta sintaxis en una variable, como se nos muestra aquí. Podemos poner s igual a mesh y ponemos lo que está dentro, ¿ya? Bien, vamos a realizar otro ejemplo, ¿ya? Pero esta vez vamos a cambiarle el nombre a los ejes. Bien, vamos a crear una matriz de 3×3. Déjenme ver si puedo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agarrar el comando. Es algo sencillo. Ponemos mesh y ponemos nuestra variable o matriz. Bien, guardamos esto en una variable. Vamos a ponerle f de figura. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir nuestros ejes. ¿Y cómo se definen nuestros ejes? Básicamente lo que vamos a poner es x, label, abrimos paréntesis, eje x. Y lo mismo hacemos con otras. Con los otros ejes ponemos aquí abajo y. Bien, a ver, aquí hay un error. Creo que son las variables. Déjenme cambiar las variables.
A ver, entonces vamos a cambiarle aquí las variables. Ya, vieron. Aquí ya nos aparece el nombre. Déjenme ver si el nombre, ya me aparece el nombre de lo que es el eje Y y el eje X. Ya. Déjenme ver el Z en mayúscula. Bien. Bien, eje Z, eje Y y eje X. Son estos nombres o la forma que yo puedo modificar los nombres de los ejes. Supongamos que yo no le quiera poner eje X, sino que voy a ponerle recta definida eje X. Bien, ahí nosotros con este comando xlabel podemos definir lo que sería el eje de coordenadas y todo esto, ¿ya? Incluso, mire, la figura se me guardó en lo que es la variable f. Bien. Los grupos están guardados en la variable f. Y aquí nos aparece como una figura. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es seguir la presentación. Ya, una vez terminado esto, pues vamos a ver la función match. Vamos a ver la otra forma de representarlo con el otro comando que es xyz. La función match también se puede usar con tres argumentos: match, x, y, z. En este caso, x es una lista de coordenadas x, válgame la redundancia, y es una lista de coordenadas y z es una lista de coordenadas z. Bien. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es, o lo que hay que tener en cuenta, es que nosotros debemos definir lo que es x, y y z. Bien. Vamos a copiar la misma matriz. Ya. Vamos a crear la misma matriz. Bien. Ahora, debemos primero también lo que sería crear. Ya. Crear un vector. Ya. Queremos primero crear lo que sería un vector. Este vector, como nos dice el texto, va a ser mi lista de coordenadas, ya, de cada eje. En este caso, ya, la matriz que se me creó anteriormente es una matriz, como vemos aquí abajo, de 3×10. ¿Qué significa? Que va a tener 3 valores en el eje Y va a tener 10 valores en el eje X. Bien. Ahora, vamos a poner en un vector aquí. Para yo colocar un vector, utilizo link space. Ya. Entonces, aquí ponemos 1. Ya. Aquí vamos colocando nuestros valores. 500. Y vamos a poner un 10. Bien. Vamos a poner el valor de y. En este caso sería link space 500 1000 3. Bien, tenemos creado esto y ponemos, vamos a guardar en la variable g. Mesh x, y, z. Bien. Ahora miren, se me crea otro gráfico, ya. Yo incluso aquí puedo rotarlo y todo esto, ya. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si solamente ingresara este comando? Me aparece esto, ya. Pero vean cómo cambia la figura, ya.
déjenme si puedo crear. Quiero que vean cómo cambia la figura de una y otra. X, Y, Z. Déjenme ver. Bien, esta es la figura número 1, que imagino que es la figura de Z. Ya vieron que es como que un poco más alargada la lámina. Bien. Bien, guardamos esta figura. Sacamos esta figura. Ya. ¿Vieron cómo cambia la figura? En la figura anterior, esta parte era un poquito más fina, menos alargada. Y es porque si yo utilizo solamente la función mesh z, solamente me va a dar esta matriz. Ya va a utilizar esta matriz. No va a utilizar los valores o digamos los vectores que yo definí en cada eje. Bien. Ahora, X, Y, Z. Ya, ¿vieron? Aquí se ve la diferencia entre una y la otra. Bien, ahora vamos a lo mismo. Para yo definir esto, o digamos, para yo definir todo esto, ya, y ahí está. Tenemos definidas nuestros ejes Z, Y y X. Tengan mucho cuidado al momento de utilizar estos comandos porque mucha gente, por ejemplo, aquí coloca la X mayúscula y ya después acá coloca en minúscula. Entonces eso le va a dar un tipo de error muy común. Ya, ahora vamos a hacer otra función. Déjame ver. Bien, una vez terminado esto, una vez ya sabiendo cómo se representa, tenemos funciones, ya. Pero estas funciones lo que vamos a hacer es que nos modifican el gráfico en sí, ya. Tenemos la función colorMap, que básicamente ver y establecer el mapa de colores actuales. O sea, lo que hace la función colorMap es establecer colores diferentes a ese gráfico. GridData lo que hace es incorporar datas en 2 y 3D. Data como los puntos, cuál es el límite, ¿ya? Hidden elimina las líneas ocultas de la malla de gráficos, ¿ya? Mesh C grafica el contorno debajo de la gráfica de la superficie. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Mesh Grip, básicamente las rejillas, tú decides el tamaño y cuánto va a ir entre el efecto que le quieras dar al gráfico. Y Mesh Z básicamente te hace la superficie de malla de cortina, ya, más que todo de cuánto va del suelo a la estructura de superficie. Bien, ahora vamos a aplicar eso, pero con esta función. Bien, esta es nuestra figura, ya. Ahora, aquí hay una función que ya vimos, Mesh Grip, que te define el grosor de estas barras, ya. Ahora, para yo definir eso, pues básicamente tendría que cambiar esto de adentro, ya. Vamos a poner, no sé, un 1, ya. Y miren cómo se sale. Es un poquito más cuadrada. Si ponemos un 2, sale el gráfico así. Ahora si yo quiero un poco más definido, puedo poner 0.2, ya, se me sale mejor. Ya, entonces esa es la función de Mesh Grip. Ya, ojo, le vuelvo, repito que estas funciones necesita tener un objetivo, ya necesita tener, por así decirlo, datos, necesita tener objetivos, para qué la voy a dibujar, qué voy a utilizar, ya. No son simples de hacer, por así, necesitan mucha práctica, necesitas conocer lo que sería comandos, funciones básicas. Ya, si no sabemos eso, entonces es básicamente imposible de que yo pueda graficar esto.
Ya, vamos a guardar esto en una variable. Bien, ahora yo puedo cambiar el color, ya, el color de esto con la función color matte. Bien, lo que hacemos básicamente es colocar, déjenme ver si puedo poner F, va a ser igual, color matte, y colocamos, no sé, aquí son muy limitados los colores, solamente puedes poner winter, summer, según lo que vayas a hacer. Vamos a colocar winter, ya, y bien, se me cambia el color. Ahora, si no ven la diferencia, vamos a colocar otro que es el summer. Bien, ahí sí se ve la diferencia, ya. Pero todo esto depende de lo que vayamos a hacer y lo que vamos a utilizar. Bien, ahora vamos a utilizar el mesh, las funciones mesh que me interesan mucho, la que ustedes vean la diferencia, lo que es mesh z y el mesh c. Ya, entonces mesh z, ya, como dijimos, mesh z te da como que la representación de la altura para tener una mejor perspectiva, ya, la altura de la figura, te rellenan las partes vacías. Bien, déjenme ver si puedo hacer eso con esto, ya, mesh z. Bien, también se puede utilizar en esta figura, ya. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que utilizar el otro comando que era mesh c, ya. Esto también se utiliza mucho en lo que es la parte de arquitectura, ya van a ver por qué. Mesh c me visualiza lo que es la parte baja del gráfico, ya, como quiera su altura. Bien, me representa su altura, ya, que en este caso es más que todo se va a la topografía. Bien, ahora creo que yo también puedo hacer eso acá. Si coloco mesh c, también me aparece abajo como quiera la altura o la topografía de la figura, ya. Bien, eso sería todo. Básicamente esa es la forma en que yo puedo utilizar este comando, ya. Como recomendación, bueno, antes de irme, siempre cuando vayamos a hacer ejemplos así como estos que son ejemplos más complicados, hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta que yo, para hacer estos ejemplos, primero necesito un objetivo. Necesito para qué voy a dibujar eso. Necesito los comandos que vaya a utilizar, los operadores que vaya a utilizar, qué forma quiero que coja la figura. Mayormente estas figuras sencillas son las que más se suelen graficar para nuestro nivel, ya. Para nuestro nivel, estas son las figuras que son más sencillas para nosotros, para graficar. Quizás más adelante para los otros semestres quizás nos manden a hacer este tipo de gráficos un poquito más complicados, más complejos, ya. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.